Análisis al tío Airo, el mejor personaje de Avatar, la leyenda del cabeza de huevo. Hola a todos mis queridos virginales, aquí Samuneco. Ok, en esta ocasión, tal como lo pidieron en la parte de comunidad de YouTube, les traigo un análisis a la vida de quien es uno de los personajes más rotos, tanto física así como espiritualmente hablando. Así es, hablo del Gosh de Culeao, amante del té, del tío Airo. Así que, si quieres saber más sobre este interesante personaje, quédate. Mi nombre es Samuneco. Y comenzamos. Muy bien, los que ya son conocedores de los videos de análisis de personajes en mi canal ya se sabrán más o menos cómo debe de iniciar. Y eso es con el viejo y clásico análisis de personaje. Airo era un general retirado de la Nación del Fuego, un ex príncipe heredero de la nación, un gran loto de la Orden del Loto Blanco, un maestro de fuego control y un sabio mentor para su aún perturbado sobrino, Zuko. Era el hijo mayor del Señor del Fuego Azulon e Ayla y el hermano mayor de Ozai. La conocida habilidad de Airo para escupir fuego de su boca y sus afirmaciones de haber liquidado al último dragón existente le valieron el título honorífico de El Dragón del Oeste. A diferencia de muchos otros individuos de la Nación del Fuego, particularmente aquellos dentro de su propia familia, Airo era un hombre sabio, tranquilo y espiritual, y apreciaba y admiraba al mismo tiempo el equilibrio de los 4 elementos. Incluso incorporó aspectos de los otros elementos en sus propias técnicas de fuego control. Airo ayudó al Avatar Aang y a sus compañeros en diversas ocasiones en que tuvo oportunidad, y en consecuencia fue tildado de un traidor. Una persona extremadamente perspicaz, viajó al mundo de los espíritus en busca de su hijo fallecido, Lu Ten. Su conocimiento y respeto por los 4 elementos le permitieron brindar consejos a otros personajes y ayudó a muchísimos asociados y amigos cercanos de los avatares. Después de la traumática pérdida de su hijo, Airo vio a Zuko como su propio hijo de consuelo en lugar de su propio sobrino, y lo animó a elegir su propio destino en lugar del destino que le imponían los miembros de la familia real, es decir, el Señor del Fuego Ozai y su hermana Azula. Esperaba mucho de él, y tras la coronación de Zuko como nuevo Señor del Fuego, después de la derrota de Ozai y la conclusión del conflicto, reabrió la tienda del té que tenía en Ba Sing Se, es decir, el Jazmín del Dragón, y sirvió té durante el resto de su vida. Cuando este llegó a una avanzada edad, decidió dejar su cuerpo físico atrás y viajar al mundo de los espíritus, en donde continuó con su vieja pasión, el servir el té. Nacido en el año 45, Airo era el hijo mayor de Azulon e Ayla y el nieto del Señor del Fuego, Sozin. Anteriormente fue el príncipe heredero de la Nación del Fuego y estaba destinado a convertirse en el nuevo Señor del Fuego. La relación entre Airo y su hermano menor Ozai se volvió demasiado tensa cuando aún eran jóvenes. Los dos a menudo competían entre sí y peleaban por los asuntos más insignificantes, desde un pequeño juego de Paisho hasta entrenamientos. Más tarde, Airo lamentaría no haber hecho lo suficiente durante este tiempo para comprender y guiar mejor a su hermano menor. En cambio, simplemente se distanció de Ozai, creyendo que el temperamento agresivo y la ambición de este último insinuaban un mal más profundo dentro de su corazón.
Sin embargo, hubo un periodo en sus vidas en el que Airo admiraba la crueldad de su hermano menor, concretamente cuando estaban en la escuela, y Ozai demostró tener muchísimo éxito en la misma. Sin embargo, a medida que crecían, Airo se dio cuenta de que todos nos quemaríamos si jugábamos mal del fuego. Debido a la ambición y la falta de empatía de su hermano, Airo más tarde juzgó que su infancia había sido una experiencia difícil, y Airo finalmente llegó a tener su propio hijo, Lu Ten, con quien era muy cercano y amaba mucho. En algún momento Airo abandonó su lugar de nacimiento, es decir, la Nación del Fuego, buscando la información de otros maestros mientras anhelaba la iluminación. Mientras viajaba por el mundo, el maestro Fuego estudió muchos otros maestros, tales como los maestros Agua y su forma de manejar el flujo de energía, lo que lo llevó a crear su propia técnica, la redirección del rayo. Durante sus viajes cuando aún era joven, Airo también visitó a los guerreros del sol, en donde se paró ante los maestros fuegos originales, un par de dragones de nombre Ran y Shao. Luego, logró demostrar de que era digno y le revelaron los verdaderos secretos del fuego control sin tener que recurrir al odio y la agresión. Le enseñaron la importancia del equilibrio de todas las cosas, lo que influyó en su decisión posterior de alejar su mentalidad cruel y agresiva que tenía su padre. Además, los guerreros del sol le mostraron las nuevas técnicas de respiración que le permitieron escupir fuego de una manera excepcional. Más tarde, Airo afirmaría falsamente que había luchado y liquidado a los últimos dragones existentes en el mundo, esto simplemente para preservar su existencia y que los guerreros del sol siguieran manteniéndose como guerreros ocultos. Como príncipe heredero de la Nación del Fuego, Airo se vio esencialmente obligado por las expectativas del público y de su padre a unirse al ejército. Al igual que su padre antes que él, Airo se convirtió en un renombrado general de la Nación del Fuego durante la Guerra de los 100 años, sirviendo durante décadas. Disfrutó mucho sirviendo como comandante militar y aceptó plenamente su papel como heredero del Señor del Fuego, reflexionando más tarde que su sangre hervía de deseo por el poder en ese momento. Sus puntos de vista en ese mismo punto de su vida surgieron en parte del deseo de honrar a su padre Azulon y a su abuelo Zozi, quienes se habían comprometido plenamente con la guerra. Cada vez que regresaba a su tierra natal desde el frente, Airo pasaba tiempo con su familia, sobre todo con su hijo, Lu Ten. Con el paso del tiempo, Airo también se hizo cercano a su sobrino, en especial a Zuko, enseñándole trucos de Pai Sho y llevándolo a festivales, así como escabulléndose con él a la cocina del palacio para robar bocadillos. Finalmente, Lu Ten llegó a la edad en que se podía enlistar al ejército y también tenía que servir a su nación bajo el mandato de Airo. A pesar de esto, se mantuvieron joviales e informales en presencia del otro, incluso cuando estaban de servicio. En general, su servicio militar tuvo un gran impacto físico y psicológico en el personaje de Airo, envejeciéndolo más allá de su edad real. Airo tuvo éxito como general comandante y fue condecorado con numerosas medallas en diversas ocasiones, actuando según una visión que había presenciado en su juventud que le decía que capturaría la capital del Reino de Tierra, es decir, Ba Sing Se. Airo inició un enorme ataque en contra de la ciudad en el año 94. La campaña duró 600 días y Airo finalmente logró romper el muro exterior de Ba Sing Se, una hazaña que nadie había logrado replicar jamás. Sin embargo, antes de que pudiera romper el muro interior, fue notificado de la baja y pérdida de su hijo Lu Ten en el frente, haciendo que el dolor de su corazón cegara a Airo y le permitió en parte reflexionar y hacer que su espíritu de lucha y abandono cediera. El asedio de Ba Sing Se llegó a ser visto como una terrible deshonra y su único pero gran fracaso para Airo. Mientras Airo regresaba a casa después de su asedio, su padre, el Señor de Fuego Azulon, murió en circunstancias misteriosas. Aunque Airo era el príncipe heredero, su hermano menor, Ozai, fue nombrado Señor del Fuego, aparentemente a petición del propio Azulon. Habiendo perdido su deseo de poder después de la pérdida de su hijo, Airo no luchó por su derecho al trono y Ozai tomó el poder sin incidentes. Independientemente, Airo inicialmente sintió que no se convertiría en un buen Señor del Fuego y que este tendría un tremendo fracaso. A
Angustiado por la muerte de su hijo y su padre, Airo pensó que era necesario retirarse temporalmente de su trabajo habitual como un general para poder recuperarse un poco de la conmoción emocional. No regresó inmediato a la Nación del Fuego y en cambio emprendió un viaje por todas las naciones del mundo, que incluyó una aventura espiritual. Incluso se rumoraba que fue al mundo de los espíritus en busca de su hijo. A pesar de no poder encontrarlo, los viajes de Airo lo mejoraron enormemente como persona, dándole una mejor comprensión del mundo y de sí mismo. Estas experiencias tuvieron un profundo impacto en Airo, ya que finalmente logró cambiar su perspectiva de la vida, sobre todo de la guerra. En el pasado, Airo se había concentrado en su trabajo en el ejército y en prepararse para convertirse en el futuro Señor del Fuego, pero después de perder a su hijo, se dio cuenta de que estos no eran los aspectos más importantes que debía tener en su vida. El anciano general quería relajarse y apreciar un poco más los tiempos que le quedaban, una actitud que lo llevó a retirarse y engendró una relación más profunda entre él y su sobrino Zuko. Airo sintió empatía por el joven príncipe, el cual había sido herido y avergonzado, de manera que fue desterrado por su propio padre, y deseaba ayudarlo en sus luchas. El tío de Zuko lo veía como un hijo postizo, es decir, su hijo adoptivo. A medida de que pasaba el tiempo, Airo creyó cada vez más que la caída del poder había sido un regalo y no una maldición, ya que al no haberse convertido en el Señor del Fuego, era exactamente lo que él necesitaba. También comenzó a rechazar los legados de Azulon y Sozin, esforzándose en cambio por cambiar el curso de la familia real de la Nación del Fuego, lejos de la búsqueda del poder absoluto. Durante sus viajes, también se convirtió en el miembro de la Orden del Loto Blanco. Aunque Airo se retiró en su mayor parte de la política y el ejército, todavía era muy respetado dentro de la Nación del Fuego y muy querido por los soldados, debido a su personalidad y ser uno de los pocos jefes que tuvieron, que los trataba como humanos y no simplemente como máquinas de carga. El destierro de Zuko. En el año 97, un indulgente Airo permitió que su amado sobrino observara una reunión del Consejo de Guerra del Señor del Fuego Sai, bajo la promesa de que éste no debía interceder ni hablar nada. Sin embargo, Zuko habló, debido a que los planes eran demasiado maquiavélicos al utilizar a carne de cañón a simples soldados que cumplían su trabajo. Y aunque Airo silenciosamente estuvo de acuerdo con la opinión de Zuko, el Señor del Fuego exigió que su hijo participara en un Agni Kai por su insubordinación. Airo fue testigo del terrible momento de cuando Zuko se negó a batirse con su padre en un duelo, aunque desvió la mirada cuando Sai procedió a quemar una parte de la cara de Zuko, dejándole una cicatriz permanente. Posteriormente, Airo acompañó a Zuko en su búsqueda para encontrar al Avatar, y fue a través de la influencia de Airo que Zuko pudo conseguir un barco y una tripulación. Tío y sobrino pasaron casi 3 años de su vida en el mar, buscando en vano cualquier señal del centenario del Maestro Aire que los sabios del fuego habían descrito, viajando por diversos lugares del mundo, incluido el Templo de Aire Occidental. Desde ese momento su búsqueda, Airo intentó ayudar a su sobrino lo mejor que podía, preocupándose enormemente por su bienestar emocional y su salud mental. Sin embargo, el príncipe desterrado a menudo malinterpretaba los consejos de su tío, como tomarse algo de tiempo para curarse y descansar, como simplemente ser un holgazán. En consecuencia, Airo se resignó a la inutilidad de su misión y redujo sus días simplemente jugando Paesho y tomando té. Continuaría ayudando a Zuko, principalmente ofreciéndole consejos a través de proverbios extraños de viejito y enseñándole habilidades de fuego control, estrategia y liderazgo. Zuko era un estudiante impaciente y ansioso por aprender a combatir rápidamente y tenía poco tiempo por las lecciones de vida de Airo que quería impartirle, aunque este nunca se rindió con su sobrino y obtuvo buenos resultados a futuro, ya que logró cambiar la perspectiva de la vida de Zuko y evitó de que éste terminara herido por malas decisiones que en su momento pensaban que serían las correctas. En fin, por cosas como esta, es que vemos cómo Airo se convirtió en uno de los personajes más amados y queridos por el fandom, y cómo su pérdida dentro del canon es algo que a muchos les duele. Pero bueno, un interesante personaje con una interesante vida en un mundo bastante interesante, ¿no crees?
Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Por favor, si fue así, no olvides suscribirte, eso ayudará muchísimo al canal. También no olvides seguirme en mis redes sociales, eso ayudará muchísimo a este humilde Virginol. Nos vemos, mi nombre es Samureko. Sayonara.